Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a seguir con el repaso de probabilidad. Espero que con este repaso ya todos nos pongamos al mismo piso. Vamos a necesitar la probabilidad para los temas que espero después, un poquito antes de Semana Santa, empecemos, que se tratan de la inferencia estadística, que es como ya el tema básico de estadística 2 y que lleguemos a ver al menos hasta diferencia de medias, ¿no? Entonces, voy a continuar con la presentación. El día martes, sí, martes, las profes le dieron una pequeña introducción de probabilidad. Voy a empezar también un poquito repasando esos elementos de probabilidad y vamos a hablar hoy ya de los modelos de probabilidad. Ya cuando estamos hablando de la probabilidad, pues ya vamos a poder hablar más de medias teóricas, de los valores a largo plazo, porque pues, ustedes ven, nosotros vamos a ir haciendo, hemos hablado que tomamos una muestra de una población y esa muestra, para que nosotros podamos hacer inferencia, tiene que ser una muestra aleatoria. No puedo yo haber entrevistado únicamente a los que me caen bien, a los que encontré, sino que tiene que ser una muestra aleatoria. Y a partir de esa aleatoriedad vamos a combinar todos estos elementos de probabilidad con los otros elementos que nosotros ya habíamos visto de estadística descriptiva, y con esa combinación nosotros vamos a poder hablar de la población. Entonces vamos a pasar de la muestra a la población. Entonces el día de ayer estuvieron haciendo elementos de tirar monedas, probablemente ustedes se sentían un poco como esto que es un casino, ya no es la clase de estadística, entonces, pero todo eso, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos establecer que cuando nosotros repetimos un experimento, si bien es aleatorio, si lo repetimos muchas veces, sí vamos a poder encontrar ciertos elementos, ¿no? Entonces, vamos a continuar un poquito hablando de la probabilidad, ¿no? Como nosotros veíamos, déjenme compartir aquí la pantalla. En la sesión pasada ustedes veían esto, ¿no? Que nosotros podemos enumerar, ¿no? Todo esto de acá que nosotros enumeramos es el espacio muestral, ¿no? Y si nosotros tenemos idea del espacio muestral, nosotros vamos a poder entender la probabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tirábamos una moneda 2 veces, ¿no? ¿Cuáles son, cómo nosotros podemos ordenar esos resultados? Bueno, primero, esto es lo que nosotros llamamos un arbolito, y los arbolitos nos sirven mucho para irnos imaginando todas las opciones que tenemos. Entonces, la primera moneda, nosotros tenemos dos opciones nada más, que me salga águila o que me salga sol, ¿no? Y dado que me salió águila, yo puedo decir, ah, bueno, si me salió águila, la segunda moneda también me puede salir águila y sol. ¿Sí, Elisa? Como que Elisa levantó la mano y se cayó. Déjenme ver. Creo que más bien era que estaban entrando. ¿Ah? Creo que más bien era que estaban entrando. Ah, ok. Ok, listo. Perdón, es que a veces no leo bien. Entonces, eso nos hace, cada uno de estos eventos conforman ese espacio muestral, ¿no? Y nosotros vamos a poder operar este espacio muestral. A veces ese espacio muestral, como en teoría de conjuntos, va a ser completamente discreto, lo vamos a poder enumerar, contable, ¿no? Acá yo tengo 4 opciones, ¿no? Entonces, si todas estas opciones son igualmente probables, yo les puedo asignar una probabilidad, ¿no? Siguiendo esta manera de la probabilidad clásica, ¿no? Nosotros vamos a tener una probabilidad clásica o a priori que antes de hacer los experimentos nosotros sabemos porque podemos enumerar ese espacio muestral. Entonces, cuando yo tiro la moneda 2 veces, ¿no? Puedo decir que yo voy a tener entonces
estas 4 combinaciones, ¿no? Y entonces si yo tengo estas combinaciones y sé que todas son igualmente probables, ¿no? Yo sé que entre todas tienen que sumar 1, ¿no? Y entonces voy a decir, ok, estas son todas las chances que me da el universo de tener combinaciones al tirar 2 monedas, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, si son 4 posibles resultados, ¿no? Y a mí me sale 1, ¿no? Entonces todos son igualmente probables, ¿no? Entonces seguimos con esta lógica de que nosotros digamos, ok, ¿no? Si yo tengo todos estos resultados posibles, ¿no? ¿Cuántos? A mí solo me va a salir uno de estos 4 cuando tira la moneda 2 veces. Cuando yo hago mi experimento, me va a dar un solo resultado. Entonces, las chances de que a mí me salga este específico es 1/4, ¿no? Porque de todos los 4 resultados, a mí me salió solo uno, ¿no? Entonces, a partir de este espacio muestral, yo puedo ir viendo los eventos individuales que me pueden salir, que son cada uno de estos cuadritos, las combinaciones, que primero me salga águila y que el segundo me salga águila, que me salga águila y luego me salga sol, sol, águila y sol, sol, ¿no? Entonces, puedo ir yo creando eventos que también pueden ser un subconjunto de ese espacio muestral y que además combinen diferentes eventos individuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la probabilidad de que a mí me salga un águila, ¿no? De que a mí me salga un águila, al menos un águila en estos elementos, ¿no? ¿Y cuáles son las opciones para que a mí al menos me salga un águila? Ay, perdón. Acá me sale al menos un águila, acá me sale al menos un águila, y aquí me sale al menos un águila. Entonces, la probabilidad de que me salga al menos un águila va a ser la suma de cada uno de estos eventos individuales, y estos conforman ese evento más grande. Entonces vamos a tener eventos como individuales que me dan un solo resultado, pero también podemos tener eventos que son la combinación de varios puntos de ese espacio muestral, ¿no? Entonces el espacio muestral, que normalmente le ponemos una S así garigoleada, o si ustedes se van a los libros viejos, le hacen una S así como de letra, ustedes que le llaman letra cursiva o de carta, yo le digo letra de carta, ¿no? Ustedes quizás nunca aprendieron a hacer letra de carta ya, pero yo sí hacía mis caligrafías, ¿no? Entonces le vamos a poner esa S así toda nice, y esa S son todos los elementos que yo puedo tener disponibles para cuando realizo un experimento, ¿no? Y puedo hacer operaciones. Entonces, muchas veces, no, o sea, si bien vamos a poder contabilizar cada uno de esos elementos, es probable que nosotros, pues no los podamos, o sea, si bien se pueden enumerar, sería como muy largo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, muchas veces lo que vamos a tener es que vamos a poder calcular cuántos puntitos hay en ese espacio muestral, ¿no? ¿Cuántos puntitos hay en ese espacio muestral? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, cuando tenemos una perspectiva de probabilidad clásica, es decir, antes de realizar los eventos, nosotros ya podemos decir cuántos eventos tenemos, podemos definir el espacio muestral sin realizar esos experimentos. Entonces nosotros podemos definir a veces estos experimentos por etapas. En una primera etapa yo tengo una moneda, por ejemplo, y en una segunda etapa yo tengo 2 monedas. La segunda moneda. Entonces, cuántas formas, cuántas formas yo tengo de cuántos resultados yo tengo en la primera etapa? Pues tengo 2. Y en la primera etapa tengo 2 y en la segunda tengo 2. Entonces yo puedo multiplicar esas etapas. Si estoy asumiendo que, por ejemplo, a mí no me cambia
los resultados a lo largo de las 2 etapas. Por ejemplo, si yo tiro una moneda, una primera moneda, a mí me puede salir águila y sol. Pero eso no está definiendo que la segunda moneda me salga águila o sol. La verdad es que eso es lo que llamamos eventos independientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con eventos independientes, vamos a poder utilizar estos elementos, ¿no? Entonces, aquí me sale águila y sol, y aquí me sigue saliendo águila y sol, ¿no? No cambia el espacio muestral al tirar la segunda moneda de acuerdo a lo que pase en la primera, ¿no? El que a mí me haya salido águila o sol en la primera moneda que yo tiré, no tiene nada que ver con que la segunda moneda me salga águila y sol, ¿no? No cambia, o sea, no es obligación de que si en la primera me salió águila, en la segunda me tenga que salir águila, ¿no? No funciona así este experimento aleatorio. Pueden, ¿de cuántas maneras? Entonces, si yo tirara una tercera moneda, ¿cuánto sería el número de mi espacio muestral? A ver si me entendieron. A ver. Aurora pone 6. A ver, entonces, si yo tengo, aquí lo voy a poner abajito, 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? 8. Así es, ¿no? Entonces, así nosotros podemos ir viendo estos elementos. No vamos a repasar, déjenme preguntarles algo. ¿Vieron permutaciones en estadística 1? Permutaciones y combinaciones. ¿No hicieron de esos ejercicios de cuántas maneras se puede ordenar un librero, de cuántas maneras se puede ordenar un grupo de personas que van a cenar, ¿no? Toda la idea de las permutaciones en prepa, dicen, sí. Entonces, toda esa idea de las permutaciones y las combinaciones viene de esta regla, ¿no? No vamos a repasar eso porque si no, no nos da chance de llegar a esta inferencia, porque sí puede ser un repaso como muy intenso y pues sí necesitamos llegar a los temas de estadística 2 porque todavía vamos en los repasos y vamos como más o menos a la mitad. Entonces, solo voy a repasar como los elementos más básicos de probabilidad para que tengamos la base suficiente para hacerlo. Pero por ahí, si ustedes pueden ver algunos videos de permutaciones y combinaciones, seguramente, primero, además a mí me parecen muy divertidos, pero yo no soy una persona normal. Bien. Entonces, las probabilidades, ¿no? Normalmente nosotros estamos relacionando un resultado con respecto al total de resultados posibles, ¿no? Entonces, esa probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, ¿no? Sí, parece que lo vieron bien poquito. Si nunca puede ocurrir un evento, entonces la probabilidad va a ser de 0, ¿no? Y si un evento ocurre siempre cuando se realiza el experimento, esa va a ser una probabilidad de 1. Y como ya les comentaba, la suma de todas las probabilidades para todos los eventos simples, para todos esos eventos individuales, va a sumar 1. Y eso va a ser muy importante. Y esto nos conecta un poco con lo que nosotros ya habíamos visto en estadística descriptiva de las distribuciones, que decían que tenían que ser completamente exhaustivas, ¿no? Decíamos, bueno, una distribución me suma el 100% de mis casos, ¿no? Entonces, en la probabilidad, cada uno de estos eventos simples me tiene que sumar 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de un evento específico, como el que teníamos, de que me salga al menos un águila,
se encuentra sumando todas las probabilidades de los eventos simples que están en un evento específico, que en este caso le llamé evento A, ¿no? Porque a veces les ponemos así los nombres como letras, ¿no? Entonces, si yo definía anteriormente que mi evento A era que me saliera un águila, al menos un águila, la probabilidad de ese evento A era la suma de que, bueno, que me saliera dos águilas, que me saliera primero un águila y luego un sol, o que me saliera un sol y luego un águila. En esas tres opciones se incorporaba la probabilidad de este evento más grande, que era que me salga un águila. Entonces, así es como nosotros vamos a ir trabajando. Y esto nos puede parecer extraño, pero se relaciona muchísimo con la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener, y una de las cosas que va a ser muy importante ahorita en este repaso, es que vamos a poder hacer todas las operaciones de conjuntos y vamos a poder trabajar con ese espacio muestral como que si fuera nuestro conjunto universal. ¿Se acuerdan del conjunto universal? No, sí, tal vez. Quizás en prepa, otra vez, no. Entonces, lo que nosotros tenemos es que, y nos imaginamos que tenemos un universo, que le voy a llamar S, ¿no? Este universo S, que es esta cajita, ahí están todos los resultados, ¿no? Y entonces pensemos, volviendo al ejemplo de que al menos me salga un águila, en el evento A, que sea, al menos me sale un águila, aquí voy a tener que me salga un águila, que me salga un sol, que me salga un águila y otro águila, y aquí tengo que me salga el sol primero y luego un águila, ¿no? Entonces, esos conforman el elemento A. ¿Qué me falta del espacio muestral que yo había hecho de mi experimento de tirar dos monedas? Me falta SS, ¿no? Ese está afuera de A, ¿no? Entonces, yo puedo hacer operaciones con esto, ¿no? Yo sé que la suma de todo esto, que la probabilidad de que me salga alguna de esas cuatro cosas es 1, ¿no? Entonces podemos hacer esas operaciones, ¿no? Ya decíamos que la probabilidad entonces de mi evento A, que me salga menos un águila, era igual a 3/4, ¿no? Y entonces la probabilidad, cuando nosotros lo hablamos en términos de complementos, la probabilidad de que no me salga águila, o sea, que me salga cualquier cosa menos un águila, entonces yo le voy a llamar la probabilidad del complemento, porque es lo que le falta a este evento A para hacer todo el evento universal. Entonces la probabilidad de que, y normalmente el complemento lo leemos como la negación del evento A. Entonces, la probabilidad que no me salga ni un águila sería el complemento de que me salga al menos un águila, ¿sí? Entonces, aquí solo tengo uno de los 4 elementos, entonces esto va a ser 1/4, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que siempre entonces la probabilidad de un conjunto, ¿sí? La probabilidad de un evento y la probabilidad del complemento de ese evento siempre me van a sumar 1, ¿sí? Y esto va a ser muy útil. De aquí se desprende esto, ¿no? Si ustedes ven aquí, si yo pongo 3/4 más 1/4, eso es 1, ¿no? Entonces, porque ahí estoy incluyendo todo el espacio muestral. También se puede notar con una barrita arriba, sí, también como con un apóstrofe lo van a encontrar, por ejemplo, la probabilidad de A, así, ¿no? Ese es el complemento y entonces lo que nosotros vamos a decir es eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros en términos de conjuntos interpretamos la intersección y la unión? La intersección, lo que nosotros tenemos es que es como el I. ¿Se acuerdan que nosotros ahorita que veíamos en R, no fue con ustedes? ¿Sí ya vimos los filtros en R? Sí, ¿verdad? Que les puse los dibujitos de las... No, entonces no. Entonces esto va a ser el I, y entonces este es un I matemático que me va a decir, bueno,
¿cuál es la probabilidad de que me salga al menos un águila y que me salga ningún águila? 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre cuando nosotros hagamos una intersección entre el evento y su complemento nos va a dar 0, porque el complemento es todo lo que no es el evento. Entonces, nunca va a pasar al mismo tiempo, ¿sí? La U, que es la unión, es como un O, es el O, pero es un O amplio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en el día a día que yo le pregunto a alguien, ¿no? Vas a querer café o té y tiene que elegir una o la otra, ¿no? En matemáticas, el O es uno, la otra o ambas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo cuál es la probabilidad de que ocurra que me salga al menos un águila o que me salga ningún águila, entonces ahí voy a tener que decir, bueno, puede ser que me salga un águila o puede ser que me salga la otra o puede ser que me salga las dos. En este caso, no es posible que se den las dos juntas, pero así se hace matemáticamente. Entonces, por eso, la U, digamos, aquí la podemos ver un poquito como suma, ¿no? Entonces, por eso aquí la probabilidad de que o me salga un águila, o que me salga al menos un águila, o que no me salga ningún águila, va a ser igual a la probabilidad de que me salga un águila más su complemento. Y eso me da 1, ¿sí? De ahí que nosotros muchas veces vamos a poder encontrar las probabilidades de los complementos y de los eventos a partir de esta fórmula. Y a veces nos vamos a dar cuenta cuando estemos haciendo repasos sobre todo, cuando ya estemos utilizando modelos más complejos de probabilidad, que muchas veces es más fácil sacar el complemento que sacar la probabilidad misma. Entonces, por eso me tomo un tiempo para que reconozcan esta fórmula, ¿no? De que yo puedo decir, bueno, puedo encontrar la negación de mi evento. A lo mejor a veces esa es una actividad un poco más sencilla que encontrar mi evento, ¿no? Entonces, si ustedes querían evitarse la fatiga de hacer la suma de un cuarto más un cuarto más un cuarto, al ver esto, ustedes ponen así, dicen, ah, no, bueno, entonces yo puedo sacar la probabilidad de este y a uno restarle este, ¿no? Puede ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, sí, Itzel. Creo que no me quedó tan claro lo de la unión. O sea, entiendo por qué da 1, pero no entiendo muy bien a qué se refiere. O sea, lo entiendo en el ejemplo, pero no sé. Déjame, voy a borrar acá. Voy a volver ahí. Quizás, déjenme. Tengo otras imágenes por acá. Quizás con esas quede más claro. Estas las tenía para cuando hiciéramos los filtros en R, pero bueno, no pasa nada si las vemos antes, va a ser incluso más fácil después. Entonces, déjenme ver. Digamos, en términos generales, esta sería la unión. Lo que pasa que ahorita cuando nosotros estamos hablando de complementos, no hay intersección, ¿no? Cuando yo tengo dos conjuntos, ¿no? La unión va a ser igual a, por ejemplo, si yo digo el conjunto A y el conjunto B, ¿no? La unión es el conjunto A y el conjunto B, ¿no? Incluye la parte de la intersección, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros estamos en términos generales, ¿no? Nosotros decimos que la probabilidad de que ocurra un evento A
unido a un evento B funciona como los conjuntos. Entonces, que suceda A o que suceda B. Entonces, si ustedes se fijan, eso va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad del evento B. Pero un asunto que sucede acá es que nosotros, si yo hago eso, estoy contabilizando esta parte dos veces, ¿no? Porque la tiene A y la tiene B. Y entonces le voy a tener que restar la probabilidad de A y su intersección una vez para no contarla dos veces. Ahora, en el caso en que nosotros tenemos, cuando esto vale 0, ¿no? Sí podemos hacer la suma, que es el caso que nosotros tenemos en nuestro evento, ¿no? En nuestro caso de tener eventos complementarios, porque como su complemento es la negación del otro evento, si yo digo la probabilidad de que me salga al menos un águila, ¿cuál es su complemento? Que es negar eso, es que no me salga ningún águila cuando yo tiro la moneda dos veces. Entonces, esos eventos no tienen intersección, la intersección es 0. Y por eso nosotros cuando sumamos en ese caso, cuando hacemos la unión de un evento con su complemento, como no hay intersección, simplemente es la suma de las probabilidades de los dos eventos. Entonces, déjenme borrar acá para poderme ir a la que tenemos nosotros. Pone la presentación por alguna razón. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, partimos del hecho, partimos del hecho que como no hay intersección, ¿no? Entonces, la unión es igual simplemente a la suma del complemento y del evento, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad de que me salga al menos un águila o que me salga ningún águila, que es su complemento, ¿no? Entonces, voy a simplemente sumar porque, digamos, la intersección, como ya lo vimos aquí, es 0. Es decir, y si ustedes quieren ver la intersección en términos de esto, la intersección es de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos que la intersección es que ocurran los dos eventos al mismo tiempo. Y si hay eventos que son complementarios, nunca van a suceder al mismo tiempo, ¿no? Yo no puedo tener que me salga águila y que no me salga águila al mismo tiempo, ¿no? Normalmente voy a tener que escoger uno o el otro. No sé si con esto te quedó un poco más claro, Itzel. No. Sí, ya entendí. Ah. Entonces, por eso es que nosotros vamos a poder hacer esta suma, ¿no? Digamos que aquí nosotros podríamos agregar que, como yo quiero tener todo, o sea, en realidad, piensen que si yo estoy haciendo esto, esta es la probabilidad de esta es la probabilidad de este, ¿no? Voy a poner en otro color. Este, ¿no? Esta es la probabilidad de esto, ¿no? Entonces, si yo sumo los dos colores, pues me da todo ese evento que es el evento universal, el espacio universal. Y entonces a mí, ay, ¿qué pasó? Yo no lo quería borrar. Entonces eso es 1, ¿no? Porque es todo ese cuadrito, ¿no? El cuadrito me da 1, ¿no? Entonces, cuando yo hago la unión, esto me da 1. Entonces, como les digo, esta propiedad de los complementos va a ser muy útil cuando nosotros ya estemos trabajando con funciones de probabilidad, ¿no? Como la normal, como la binomial, porque a veces nos vamos a dar cuenta que es más fácil sacar el complemento,
¿sí? A veces es más fácil sacar el complemento que la probabilidad misma. Entonces vamos a decir, ah, bueno, entonces yo saco el complemento y si ya sé el valor del complemento, pues ya sé el valor del evento, porque yo sé que el complemento, la probabilidad del complemento es igual a 1 menos eso, y esto también significa, entonces, porque como parte de acá, yo también puedo escribir que la probabilidad de un evento es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Ay, miren qué feo me quedó esto. No sé qué le pasa. A mí me gusta. Qué dramática me quedó esa A. Voy a quitar este evento porque no me gusta este ejemplo. Luego, después de ciertas discusiones que han aparecido, me pareció un ejemplo muy binario y no me quedó tiempo de cambiarlo. Estoy tratando de cambiar todos mis eventos, mis ejemplos donde el sexo es binario porque puede crear confusiones. Bien, entonces, esto que vimos es que todos los eventos de un espacio muestral, ¿no? Si yo puedo definir el espacio muestral como un conjunto, ¿no? ¿Sí? Si a mí me sale, por ejemplo, cuáles son las ocasiones, todas las veces que me sale un dado, si tiro un dadito, por ejemplo, ese va a ser mi espacio muestral, ¿no? Cada uno de las opciones que a mí me salen cuando tiro un dado, ¿no? Si yo tiro un dado, eso es mi espacio muestral, ¿no? Ahí está mi dado, bien feo. Entonces, cuando eso es lo que nosotros llamamos un espacio muestral finito, ¿sí? Porque yo lo puedo contabilizar, ¿no? Y como lo puedo contabilizar y digamos, no me puede salir, cuando tiro un dado, no me puede salir 1.5, ¿no? Entonces, estos son eventos discretos, ¿no? Me salen, tengo eventos que puedo contabilizar, entonces eso es lo que nosotros llamamos un espacio muestral discreto, ¿no? Entonces, ¿qué es un modelo discreto de probabilidad? Un modelo discreto de probabilidad es que yo le voy a asignar a cada uno de esos eventos una probabilidad, ¿no? Y esta de tal manera que nosotros sabemos que si yo puedo enumerar cada uno de esos eventos, si yo sumo todas las probabilidades de los eventos, me tiene que dar 1. Y que entonces cada una de estas opciones, pues tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? No puedo tener eventos que tengan una probabilidad mayor que 1, ni eventos con probabilidades menores que 0, ¿no? A lo mejor yo tengo un dadito que está malito, el pobrecito, y por eso nos tiene ahí alguna cosa en el dado, y por eso cuando yo lo tiro, nunca sale cierto número. Entonces, en ese caso, yo tendría la probabilidad de 0 de uno de esos eventos. A lo mejor tiene ahí, se le rompió algo acá y que hace que nunca caiga de este lado, ¿no? Entonces, a lo mejor ese lado es el 1 y entonces este puede tener probabilidad de 0, ¿no? Pero eso significa que como no cae en 1, entonces siempre va a caer más del otro lado, ¿no? Del lado contrario al 1. Entonces, hay algún otro que va a poder tener más probabilidades, ¿no? Entonces, esto en un caso muy específico de un dado que esté como malito, ¿no? En general, a veces nosotros asumimos que es un dado no sesgado, ¿no? Si ustedes van a, podría ser, ¿no? Que si ustedes van a algún casino, tengan allí algunos dados que estén medios truqueados, ¿no? Dice, no, me preguntan acá si es discreto cuando los números son naturales. Así es, ¿no? Porque los podemos contar, ¿no? Podemos irlos contando, ¿no? Eso sí, que pues ustedes saben que los naturales son infinitos, ¿no? Pero si podemos contarlos, sí se puede llamar discretos. Entonces, ¿no? Vean acá. De acuerdo a lo que yo les dije ahorita, de lo que es un modelo de probabilidad, quiero que me digan
Quiero ver si ya había hecho este. Espérenme, voy a poner acá. Voy a crear una votación para que ustedes me digan cuál de estos modelos es un modelo de probabilidad discreto. Ahorita vayan pensándolo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Viendo ahí y me dicen cuál de esos 4 es un modelo de probabilidad. Todavía siguen votando. $17 de 26. Me faltan un par de personas. Ahí hay algunos que están en grupo, después quizás están discutiendo ahí en la facultad. ¿Cuál de estos modelos es un modelo de probabilidad discreto que cumple con las condiciones de un modelo de probabilidad discreto? Están 6 personas. Les voy a dar medio minuto más porque ya dimos más de 3 y la gente en Edpuzzle se nos va a aburrir.
Bien. Voy a compartir los resultados. Miren. La mayor parte dijo que era el modelo 2 con un 38%. Y en segundo lugar quedó el modelo 4 con un 33%. Y luego el modelo 1 y el modelo 3 tuvieron un 14% de los votos. Vamos a empezar, ¿no? ¿Cuáles? Voy a volver a la diapositiva de atrás, porque lo que decíamos es que los modelos de probabilidad, ¿no? Nos van a decir que la probabilidad de cualquier evento, como ya sabíamos, es la suma de las probabilidades de los resultados que componen el evento. Entonces, todos los resultados individuales tienen que tener números entre 0 y 1 y que sumen exactamente 1. Entonces, esta es la condición para que esto sea llamado un modelo de probabilidad. Nosotros vamos a ir relacionando los resultados de mi experimento con una probabilidad, ¿no? Entonces, el modelo 4 no cumple con la condición de que las probabilidades estén entre 0 y 1. Entonces, ese está descartado, ¿no? Ese no es un modelo de probabilidad. Bien, el resto de modelos sí cumple con las condiciones de que un modelo, cada uno de los resultados tenga una probabilidad entre 0 y 1, ¿no? Cada uno de los resultados posibles tiene una probabilidad entre 0 y 1. Estos cumplen con eso, ¿no? Entonces, bien, todos esos. Hoy vamos a ver con respecto a qué pasa si yo sumo todas las probabilidades de todos esos resultados posibles. Entonces yo lo que veo, a ver, si sumo esto, un sexto más un 5 sextos más un tercio, ¿cuánto me da? Esto me va a dar 7 sextos, ¿no? ¿Sí? Porque un tercio es como 2 sextos, ¿verdad? Entonces me da 7 sextos. Entonces este no es un modelo de probabilidad porque no cumple con la propiedad de que todas las probabilidades de un modelo de probabilidad me tiene que sumar 1 siempre, ¿no? Veamos con el modelo 1. Voy a sacar la sumatoria y entonces aquí son 6. La sumatoria es igual a 6 sextos, ¿no? 6 séptimos. Esto es menor que 1, ¿no? Entonces, este tampoco cumple con la condición de ser un modelo, ¿no? Ahí está. Ese no es un modelo de probabilidad discreto. Veamos el modelo 2, ¿no? Aquí yo tengo 4 sextos más un tercio. Eso sí me da 1, ¿no? La sumatoria es igual, aquí me hizo falta igual, es igual a 1, ¿no? Entonces, este cumple con las dos condiciones, que es que cada uno de los resultados posibles tenga una probabilidad entre 0 y 1 y que la suma de todos los resultados es 1. Eso lo hace un modelo de probabilidad. Voy a lanzar una encuesta para ver si quedó claro qué es un modelo de probabilidad. Tengo 7 personas que no me contestan si sí o si no.
Bien. Tomemos un descansito de 10 minutos en lo que se asienta este concepto de probabilidad y un modelo de probabilidad, porque vamos a ir viendo otras formas de plantear modelos de probabilidad. Ahorita hemos enumerado cada uno de los elementos y les hemos puesto una probabilidad específica. Vamos a poder ir haciendo esto de diferentes maneras e incluso en formas de fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando en los modelos de probabilidad discretos y también en los modelos de probabilidad para variables continuas, que también existen. Entonces, vamos a volver después del receso con los conceptos de variables aleatorias, que son muy importantes, porque de aquí en adelante no vamos a tener cualquier tipo de variable nosotros en estadística. Vamos a tener una variable aleatoria, una variable que es el resultado de un experimento aleatorio y va a tener entonces un comportamiento que incluye estos elementos de la probabilidad. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Por ahí, en el WhatsApp, mi tocaya Ana acaba de recordarles que por favor se apunten. La otra semana sí vamos a tener actividades presenciales. Recuerden que vamos a tener la misma clase de manera presencial y de manera sincrónica por Zoom el viernes, ¿no? Vamos a ir presencialmente el martes y el viernes y les voy a dejar una pequeña cápsula de contenido, ¿no? Pero primero voy a revisar si ya todos vieron las otras cápsulas, porque si no han visto las otras cápsulas, pues no quiero que se vaya acumulando de cápsulas si no las ven. Entonces, sí he estado contestando muchísimo sus preguntas, sus comentarios de las cápsulas, pero sí necesito que vayamos todos como al mismo tiempo. Espero que esta semana que no tuvimos cápsula y que solo tuvimos sesiones, hayan tenido chancecito de ponerse al día o pónganse al día el fin de semana, porque no me sirve de mucho estar haciendo una cápsula si no la pinto todos, ¿no? Entonces, porfa, intenten verlas, no son tan largas. Bien, vamos, entonces, esto que nosotros hicimos, ¿no? De juntar un valor, un posible valor de nuestro resultado de un experimento, se puede tener una representación gráfica, ¿no? Vamos a poder representar, ¿no? Resultados específicos, ¿no? Con respecto a una probabilidad. Entonces, digamos que nosotros, y esta probabilidad sería esta, ¿no? Esto es una... la probabilidad en realidad es una función. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos esta parte de la regresión lineal y yo les decía, esto es una función porque estamos poniendo y en términos de x, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces un modelo de probabilidad? También podemos verlo en términos funcionales y también podemos tener representaciones gráficas. Estas gráficas se llaman de espectro, que ya son menos utilizadas, aunque eso sí la saca, y estas son histogramas. A mí no me encantan los histogramas porque para mí los histogramas son de intervalos y estos son valores discretos, pero también se presentan mucho los valores de histogramas centrados en los valores específicos que puede tomar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Esta X es lo que nosotros conocemos como una variable aleatoria. Una variable aleatoria le vamos a llamar variable B.A. Perdón por mi letra tan horrible. Entonces, una variable aleatoria puede ser el número que me sale de un dado, ¿no? De 1 a 2, de 1 a 6, por ejemplo, y puede tomar los valores de 1 a 6, por ejemplo, cuando yo tiro un dado. Pero también yo puedo crear otro tipo de variables aleatorias siempre y cuando el apellido aleatoria es que hace referencia a que proviene de un experimento aleatorio. Por ejemplo, ¿no? En esa que nosotros teníamos de las monedas, ¿no? Podíamos tener una variable aleatoria del número de águilas que me puede salir, ¿no? A mí me pueden salir 0 águilas, ¿no? Me pueden salir 0 águilas y eso tenía una probabilidad de 1/4. Me pueden salir 2 águilas y eso tenía probabilidad de 1/4 también. O me puede salir un águila y eso tenía la probabilidad de 1/2, ¿no? Entonces puede ser que mi variable aleatoria no sea exactamente el resultado, pero mientras
tenga un elemento que yo lo puedo colocar de manera numérica, voy a tener una variable aleatoria cuantitativa y que provenga de un experimento, ¿sí? Entonces yo voy a poner, esa variable aleatoria va a tener una función de probabilidad. Bien. Vamos a tener modelos de probabilidad continuos, ¿sí? También, ¿no? Y me van a decir, ¿y eso cómo? ¿No? Pues existen modelos de probabilidad continuos. Lo que vamos a hacer entonces, y esto se va a ver mejor gráficamente, porque ustedes acá, si ustedes ven, X podría tomar valores específicos, ¿no? O me sale 0 águilas, o me sale un águila, o me salen 2 águilas, ¿no? Esa era lo que a mí me podía salir. No me puede salir un medio, una cuarta parte de un águila. Pero nosotros sí vamos a poder tener otro tipo de experimentos donde yo no sé exactamente, porque es un modelo de probabilidad continua, y que esa variable X puede tomar muchos valores. Y van a decir, ¿cuáles? Mire, yo por ejemplo puedo seleccionar al azar cierto grupo de personas y puedo medir su peso, ¿no? Y yo puedo ir modelando mi peso, o sea, las personas pueden decir, ah, bueno, seleccioné a 5 personas al azar, ¿no? Y le voy a tomar el peso, ¿no? A lo mejor yo puedo tener un límite inferior y un límite superior, porque, bueno, nadie pesa nada, ¿no? Entonces, el 0 no es un valor posible en el peso de las personas, y como por cuestiones de probabilidad del ser humano, pues nadie pesa 6 toneladas, ¿no? Entonces puedo tener eso, pero los valores específicos que a mí me vayan a salir son parte de un continuo. A lo mejor, pues puedo desde 0 hacia arriba hasta unos 300 kilos, ¿no? Puedo pensar que ahí está mi margen de lo que a mí me pueda salir cuando yo selecciono 5 personas al azar y los subo en una báscula y les tomo su peso, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, los valores no van a ser discretos, ¿no? No es como que yo pueda contar un águila, 2 águilas, 3 águilas, 4 águilas, no voy a poder contar porque van a haber personas que pesan 75.5555 kilos, porque el peso es algo que yo puedo medir de manera continua, ¿no? Entonces vamos a poder también establecer modelos de probabilidad cuando esa variable que proviene de un experimento aleatorio es continua, ¿no? Y para representarla gráficamente, entonces lo que vamos a tener son áreas debajo de la curva, porque nosotros nos podemos imaginar esos espectros posibles de manera continua, porque ya no solo puede tomar un solo valor, entonces vamos a dibujar un montón de líneas y eso va a ser el área de una curva, ¿no? Entonces, un modelo de probabilidad continua va a asignar a las probabilidades como áreas debajo de una curva de una función de probabilidad que le llamamos función de densidad de probabilidad. El área debajo de la curva y por encima de cualquier intervalo de los valores es la probabilidad de un resultado en ese rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos algo así, ¿no? Nosotros vamos a tener una función f minúscula de acá, y aquí tengo una función, ¿no? Entonces, como mis básculas no son exactas porque pueden tomar valores específicos, me aproximan, entonces yo voy a decir, bueno, la probabilidad que esta persona pese entre 75 kilos y 76 kilos es esta, ¿no? Y la voy a poder expresar en términos de áreas. Voy a borrar eso para que ustedes vean cuál es la lógica con respecto al espectro. Y lo voy a dibujar mejor así. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el espectro era una línea, no? Y yo aquí decía, bueno, este es el valor que puede tomar un valor específico, ¿no? Ahora, cuando yo estoy tomando el peso, o sea, yo estoy diciendo, esta persona pesa 75.000001, se puede hacer como muy continuo, ¿no?
Entonces yo en realidad estoy haciendo, o sea, cuando yo digo, bueno, pesa entre 75 y 76 kilos, para decir de 75 kilos, estoy haciendo como muchos espectritos aquí, de manera que le llamamos en espacios chiquititos, que esos espacios chiquititos nosotros en matemática le llamamos infinitesimal, porque es muy chiquitito. Entonces voy dibujando esos espectros así chiquito, 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 y es como que yo esté coloreando, porque estoy dibujando mis espectritos aquí, ¿sí? Entonces, esos espectritos están tan cerquita y tienen esos cambios tan chiquititos e infinitesimales que yo voy dibujando áreas, ¿no? Porque son esos espectritos que se van dibujando de manera infinitesimal, ¿no? Y ahí voy dibujando mis espectritos uno a uno, así, de manera infinitesimal, voy pintando y pintando y pintando y pintando y pintando, 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 y así voy creando un área, ¿no? Entonces a veces ustedes van a decir, pero, o sea, ¿en serio el peso es continuo? Sí, o sea, porque yo podría ir agregando ceros y ceros y ceros y ceros, ¿no? Y eso lo hace continuo. A veces lo que podemos hacer es encontrar el valor de un intervalo muy, muy chiquito, ¿no? Pero siempre va a ser un área. En este sentido, nosotros no vamos a poder tener la probabilidad de un valor específico porque tendríamos que decir 75.000000000000000. No hay manera en que pongamos tantos ceros, entonces en realidad vamos a encontrar intervalos muy chiquitos, ¿no? Entonces, no hay manera de encontrar un valor específico porque es una variable continua. Y ahí voy dibujando mis espectritos, pero como están tan cerquita entre todos esos valores de manera infinitesimal, me hacen un área, ¿no? Debajo de la curva. Entonces la probabilidad ya no es un valor único, sino que es un área, ¿sí? Ya no es esa línea de espectro que teníamos en el modelo de probabilidad discreto, sino que es esta área. Y ahí ya, bueno, más o menos, ¿no? Ustedes digan que esto es infinitesimal. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una función, ¿no? Acuérdense que las funciones son algo que la función yo lo alimento con una variable específica y me da un resultado, ¿no? ¿Por qué se ve así esta función? Porque yo estoy dándole aquí los valores de mi variable aleatoria X y aquí está mi probabilidad. Si ustedes ven, no tiene valores negativos en el eje de las Y porque no hay probabilidades negativas, ¿no? Y es probable que esto esté, entonces, nunca tome valores más grandes que 1, ¿no? Por aquí va a estar el 1 como un límite. Y ya les voy a enseñar, ya les voy a explicar qué es esta parte de acá. Voy a lanzar una votación para preguntarles si quedó claro, por lo menos así visualmente, lo que es un modelo de probabilidad continua. Faltan 5 votitos. Como a veces hacer estas áreas es muy complicada, muchas veces lo que nosotros tenemos cuando tenemos variables continuas es que usamos un nombre en mayúscula F para decir que es una probabilidad acumulada, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí va también un hasta 1, porque aquí son todos los valores que puede tomar X y es decir, que en lugar de estarme dando aquí el valor
aquí si yo me pongo aquí, es toda la probabilidad que se ha acumulado desde el valor más chiquito hasta un valor específico de X. Muchas funciones que vamos a utilizar, ya sea en Excel o en R, nos están dando más bien la función acumulada, desde el valor más chiquito que puede tomar X hasta el valor que nosotros estamos midiendo, ¿no? Entonces, en realidad sigue siendo un intervalo, pero donde nosotros sabemos que el valor siempre es el valor más chiquito hasta el valor que nosotros queremos ver. Es un intervalo del mínimo, entonces aquí esto sería, si aquí hay 75 kilos, sería la probabilidad de que X tome un valor hasta 75 con su valor mínimo, ¿no? Que digamos que sea 0, ¿no? Entonces la probabilidad de que X tome valores mayores que 0 hasta 75. Entonces esas son funciones de probabilidad acumuladas, ¿no? Se utilizan muchísimo. Las dos, estas como ustedes ven, son un poquito más difíciles de usar porque siempre necesitamos poner un intervalo, ¿no? En cambio acá a nosotros le vamos a pedir al programa, dame el valor de la probabilidad de, me das una probabilidad de un valor X y me dice, yo te voy a regresar la probabilidad acumulada. Entonces, con eso vamos a trabajar muchísimo, tanto en R como en Excel, porque vamos a tener funciones ya muy específicas, ¿no? Van a decir, ¿cómo yo sé cómo se ve esta función de probabilidad del peso? Bueno, vamos a tener diferentes formas de cómo llegar a ciertas funciones. Entonces, vamos a tener, además de representaciones gráficas, además de tratar de enumerar los elementos de un espacio muestral y asignarles una probabilidad, también vamos a tener funciones que representan un poco así como cuando ustedes van a medirse ropa, ¿no? Entonces se la miden y dicen, hey, esta me queda, ¿sí? Esta va conmigo, ¿no? Entonces vamos a ir buscando la función de acuerdo a las características de nuestra variable X. El peso, la altura y muchos otros elementos en la naturaleza, por lo general se distribuyen como una distribución normal que tiene forma de campana de Gauss, que si ustedes ven, hemos ido ahí haciendo el foreshadowing, como dicen en la tele, de la normal, ¿no? Esto se ve como campana de Gauss, esto no se ve como campana de Gauss, porque esa distribución normal va a ser una de las distribuciones fundamentales que nosotros vamos a revisar a lo largo del semestre. Hay también, por ejemplo, distribuciones que pueden ir por segmentos, ¿no? Que nosotros podemos ir declarando los segmentos, pero no las vamos a ver tanto. Entonces, bien, repasemos entonces qué es este concepto de variable aleatoria, ¿no? Cuando nosotros tenemos variables aleatorias cuantitativas, van a ser aleatorias si provienen del resultado, si el valor que se asume corresponde o se relaciona con el resultado de un experimento o evento aleatorio. Estas variables aleatorias cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una variable aleatoria X que sea el promedio de un estudiante seleccionado al azar, ¿no? Yo selecciono al azar y entonces, si selecciono al azar, tengo ya el elemento del azar, de la aleatoriedad, y entonces el resultado de ese experimento va a ser una variable aleatoria. El número de personas de una habitación que se selecciona aleatoriamente un día, ¿no? Entonces nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, un salón de clases. Yo selecciono al azar un salón y cuento cuánta gente hay en ese salón. Entonces, tengo un resultado cuantitativo de un experimento que desarrollé con el azar. El dado, ¿no? Cuando tiro un dado, el valor que me sale del dado, eso va a ser una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, vamos a poder tener diferentes tipos de variables aleatorias. Ya nos vamos a alejar un poquito de eso de estar tirando monedas. Bueno, todavía nos falta un ejemplo de tirar monedas. No varios se ven. Que ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con las ciencias sociales? Si yo soy sociólogo, socióloga, socióloga, y esta profesora solo me pone a tirar monedas. Vamos a ver que hay muchos elementos que nosotros vamos a poder modelar como variables aleatorias discretas, ¿no? Piensen ustedes que en lugar de tirar una moneda, podemos hacer
podemos hacer algo como votó o no votó, ¿no? Que es completamente aleatorio. Votó o no votó, que es una variable dicotómica, ¿no? Cuando ustedes hicieron, o sea, nosotros hasta ahorita hemos estado muchísimo con la probabilidad clásica, ¿no? Que nosotros tenemos un pool y sabemos más o menos cómo se comporta y tenemos esos elementos. Hay otro tipo de probabilidad que es el que ustedes hicieron una vez que empezaron a tirar las monedas, ¿no? Cuando nosotros registramos todos los resultados de un experimento aleatorio, ese enfoque se llama el enfoque frecuentista, ¿no? Que ustedes, en lugar de estar, de saber matemáticamente antes de realizar el experimento cuáles son las probabilidades, por ejemplo, cuando yo tiro una moneda, antes de tirar la moneda, yo sé que la probabilidad que me salga águila o sol, si es una moneda que no está sesgada, es de 0.5, ¿no? Pero cuando ustedes tiraron las monedas un montón de veces y las hicieron entre todos y sumaron cuántos les dio, entonces ahí eso era un enfoque frecuentista, porque registramos y nos dio un valor. Como ustedes vieron, esos dos enfoques muchas veces van a coincidir, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, en términos de las ciencias sociales, obviamente, pues no estamos tirando dados y a veces no tenemos el control de los resultados y vamos a tener enfoques más frecuentistas. Exactamente. Ana les dice que el enfoque frecuentista es la probabilidad a posteriori, ¿no? Bien. Entonces, hoy que ya vimos lo que son los modelos de probabilidad, vamos a hablar de distribuciones de probabilidad, ¿no? Las distribuciones de probabilidad normalmente se asemejan a la distribución de frecuencias relativas. ¿Se acuerdan que si nosotros sumábamos todas las frecuencias relativas de una variable nos daba el 100%, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todas las probabilidades de eventos de una variable aleatoria discreta, entonces eso nos va a dar 1, ¿no? Entonces, igual como nosotros habíamos visto en el caso de los dados, vamos a tener que la suma de las probabilidades individuales va a valer 1 y que además cada una de esas probabilidades individuales tiene que estar entre 0 y 1. ¿Cómo vamos a ver las distribuciones? Pues las vamos a ver en gráficas, en tablas o en fórmulas, ¿no? Esos son los tres elementos. Ahorita hemos visto las gráficas, hemos visto un poquito una versión más o menos tabular y vamos a ir viendo lo demás. Vamos a tirar una moneda más, ¿no? En nuestro ejemplo de las monedas, ¿no? Perdón. Acá, si yo tiro una tercera moneda, ¿no? ¿Se acuerdan que yo tenía mi primera moneda, A, S, tenía acá una segunda moneda, águila, sol, águila, sol, y aquí tiro águila, sol, y aquí águila, sol, aquí águila y sol. Ay, me quedó bien feo esto. Águila y sol, ¿no? Entonces, este A es este A y así, ¿no? Vamos teniendo ya cada una de las combinaciones posibles, ¿no? Y nos damos cuenta, así como ya había, como cuando les dije, y si tiro una tercera moneda, y ustedes me dijeron, 2 por 2 por 2 es 8, ¿no? Entonces vamos a tener 8 resultados posibles, ¿no? Y yo voy a definir una variable aleatoria como el número de águilas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la forma tabular de esta distribución, ¿no? Primero yo tengo que encontrar todos los valores de X, ¿no? Y entonces tengo yo, bueno, en este primer evento, ¿cuántas águilas me salieron? 3. En este segundo evento individual, ¿cuántas águilas me salieron? 2. Y así todos los resultados posibles de este elemento. Y si ustedes ven aquí, entonces tengo 3 águilas. Aquí tengo 2 águilas. Aquí tengo 2 águilas. Aquí tengo 2 águilas. Aquí tengo un águila.
un águila, y aquí pues no me salió ninguno, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la probabilidad que a mí me salga 0 águilas? A ver. ¿Un octavo? Y es un octavo. ¿Cuál es la probabilidad que a mí me salga un águila? ¿Tres octavos? 3 octavos, así es. ¿Cuál es la probabilidad que a mí me salga 2 águilas? Exactamente 2 águilas. Igual tres octavos. Exacto, 3 octavos. ¿Y la probabilidad que me salgan 3 águilas? Un octavo. Y esto me suma 1. Esto ya es un modelo de probabilidad, que lo puedo escribir aquí como una tablita, ¿no? Y le pongo aquí un octavo, 3 octavos, también lo puedo escribir como una tablita. Y aquí un octavo. Y además puedo hacer mi histograma o mi gráfico de espectro. Acá le voy a decir, mira, aquí está X, aquí está la probabilidad de esos valores de X, de mi variable aleatoria, que es el número de... No va a tener valores negativos porque la probabilidad nunca es negativa, entonces la puedo escribir estrictamente positiva. Y aquí tengo mi valor de 0, aquí le voy a poner 1, 2 y 3, ¿no? Entonces puedo hacer, esto vale un octavo, esto vale 3 octavos, más o menos, y ahí está un octavo. Ahí está mi gráfica de espectro de mi probabilidad, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente porque ya está escrito mejor. Entonces, tengo mi probabilidad, ¿no? Y este histograma, ¿ustedes no les recuerda a todo lo que vimos en estadística descriptiva de los histogramas? Cuando yo tengo una distribución de probabilidad, y si yo he dicho que esta distribución de probabilidad se asemeja a la frecuencia relativa, en realidad yo voy a poder describir de las distribuciones las mismas cosas que nosotros describíamos de una distribución de una variable, ¿no? Entonces, este histograma yo puedo pensar dónde está el centro, que probablemente está aquí entre 1 y 2, ¿no? Puedo ver que es simétrica, yo no la veo nada simétrica, es completamente simétrica, no hay valores atípicos, o sea, podemos describir lo mismo. Entonces ustedes dicen, o sea que la probabilidad sí se parece a eso y sí me van a servir todas las cosas que estudiamos en estadística descriptiva para ver la probabilidad. Oh, maravilloso. Todo ese esfuerzo que llevamos de un mes de repaso, obviamente nos va a servir para lo que sigue, ¿no? Entonces, vamos a volver a ver, ¿no? En este caso, nosotros vamos a poder tener la forma, si es simétrica, si tiene forma de campana, si hay medidas inusuales o inesperadas, el centro y la dispersión, y también vamos a poder encontrar el valor medio de la probabilidad de vamos a poder encontrar los valores promedios y las desviaciones estándar. Como hoy no estamos con frecuencias, sino que estamos con valores de probabilidad, ya esto está relacionado directamente con el valor específico de la variable. Y entonces, hoy que ya estamos incluyendo los elementos de la probabilidad, ya no vamos a usar X barra, vamos a usar mu, y ya no vamos a usar S, sino que vamos a usar sigma, ¿no? Porque al introducir la probabilidad, nosotros vamos a poder hablar ya de los parámetros, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la media y la desviación estándar? Si yo tengo la media o valor esperado, lo que voy a hacer es sumar todos los elementos multiplicando el valor por la probabilidad y eso va a ser la media, ¿no? Y con la varianza voy a hacer lo mismo. Voy a encontrar esas desviaciones y voy a encontrar y lo voy a multiplicar por su probabilidad. No me va a quedar el tiempo de hacer el ejemplo porque ya solo nos quedan 10 minutos, pero
vamos a hacer por lo menos la media, ¿no? Entonces, déjenme, me voy a nuestro lindo Excelito y voy a poner nuestra tablita. De hacer otro Google Sheets ya. O bueno, si no le pongo un... Nosotros teníamos en nuestro caso, ¿no? Que teníamos X y que esto era igual a 1 entre 8, ¿no? Esto... con fecha. Voy a escribir así, 1 entre 8, y me lo voy a poner en decimales. Esto es igual a 3 entre 8. Esto es igual a 3 entre 8. Y esto es igual a 1 entre 8, ¿no? Entonces, si yo sumo todos estos elementos, me da 1, ¿no? Porque es una distribución. ¿Cómo voy a sacar la media? Entonces, acá yo les puse que la media se saca con la siguiente fórmula, ¿no? Se saca con mu igual a, déjenme ver si lo puedo pegar. Vamos a sacar estas medidas descriptivas que también se van a poder sacar de acá. Entonces dice que yo tengo que sumar cada uno de los valores de X multiplicados por su probabilidad. Entonces yo voy a decir que aquí estoy haciendo X por P por X. Ahí estoy haciendo esta parte antes de hacer la sumatoria, entonces yo voy a ir multiplicando el valor que toma X por su probabilidad, ¿no? Y si yo multiplico todo esto, voy a tener cierto valor y acá puedo sumar estos elementos y entonces la media es de 1.5. Esa es la media o también vamos a llamarle el valor esperado. ¿Por qué le vamos a llamar valor esperado? Porque es el valor donde se concentra la probabilidad. Entonces es donde yo espero que esté ese valor. Entonces cuando yo tiro 3 monedas, el valor esperado de tener águilas, el número de águilas esperadas es de 1.5. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Del valor esperado. Bien, rapidito yo creo que podemos, sí tenía que decir si entendieron o no entendieron y pregunté si hay alguna duda y me pusieron que no. Entonces no sé si me están contestando no, de que tienen alguna duda. Es el problema cuando hago malas preguntas. Ven, es como la metodología. A malas preguntas de investigación, malos resultados. ¿Alguien quiere tomar la palabra o escribirnos en el chat? Voy a hacer cada valor de X menos su media
Y voy a hacer eso al cuadrado. Y una vez que lo elevé al cuadrado, tal y como hacíamos con la varianza, hoy, en lugar de dividirlo entre un valor, sino que vamos a multiplicar cada uno de los valores por su probabilidad. ¿Qué tan probable es que yo tenga esta desviación, no? Entonces, voy a copiar este porque es lo mismo. Si yo sumo esto, voy a tener una sigma cuadrada de 75, ¿no? Y como es una distribución simétrica, si ustedes vieron, entonces nosotros podemos encontrar también, acuérdense que la media, que es el valor esperado, siempre va acompañado, en este caso, de su desviación estándar. Entonces voy a sacar la raíz de este, y aquí yo tengo mi sigma cuadrado, y aquí mi sigma, ¿no? Y este es mi mu. ¿Sí? Igual voy a repetir esto en la cápsula para que quede ahí también de nuevamente claro, y voy a seguir hablando un poquito de las distribuciones y vamos a ver que todo este proceso que hice podía haberlo hecho de manera más sencilla, porque este tipo de variable en realidad le queda una variable una distribución que se ha estudiado muchísimo, que es la distribución binomial. Y cuando nosotros sabemos cuál es la distribución que le queda a nuestras variables, encontrar su valor esperado, encontrar su varianza y su desviación estándar van a ser mucho más sencillas, ¿sí? Voy a ver aquí en el chat. Dice, es importante que en sus notas que estén haciendo las anoten. La verdad es que estas formulitas le confunden a Excel. Espero que, si ustedes ven, esta es nuestra misma. Si ustedes quieren, acá le podemos poner, estos son todos los valores XY, ¿no? Le podemos poner el término de XY. Porque son cada uno de los valores de X por su probabilidad, ¿no? Entonces, no sé si eso los confunde menos o los confunde más. Entonces, lo que tenemos es que mu es la sumatoria de cada valor de X por su probabilidad. La varianza es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado multiplicadas por su probabilidad. Recuerden que lo que estamos haciendo con el valor esperado y que hoy que estamos incluyendo la probabilidad es querer ver dónde se están concentrando más la probabilidad, es más probable que nos salga ese valor, ¿no? Entonces, por eso se llama valor esperado. ¿Sí? Bien. Voy a quedarme acá. Y como bien dice Ale, ¿no? Vayan haciendo sus formulitas y ya vamos a ir viendo, ¿no? Esto, además de un formato tabular, vamos a poderle dar una función, y yo sé que ustedes odian las fórmulas, pero son bien útiles, nos ahorran mucho trabajo. Miren todas las celdas que yo tuve que hacer para encontrar el valor esperado y todo esto. Y si yo sé cómo funciona mi variable aleatoria y sé qué distribución le queda, esto se hace mucho más sencillo, ¿sí? Listo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y recuerden de anotarse para que nos veamos el martes. El martes vamos a continuar con nuestro taller de R. Vamos hoy a hacer un poco más de análisis descriptivo en R. Entonces, no se olviden de la probabilidad. Yo sé que esto de ir como en varios frentes es complicado. Igual cuando estábamos en presencial era igual porque tenemos solo un día a la semana en el salón de cómputo, entonces se volvía un poco complejo, ¿no? Son cosas que, ni modo, hay que vivir con ellas, ¿no? Porque vamos como que tenemos dos materias dentro de la materia, ¿no? La parte como práctica y la parte como teórica, ¿no? Yo sé que eso a veces puede confundir. Entonces, voy a revisar cómo van con las cápsulas y veo que faltan muchos. Doy esta semana para que se pongan al día y vemos el taller de R, pero por favor,
sí vayan repasando. Si pueden leer Moore y Mendenhall o alguno nada más. Acuerden, el o es uno o el otro o los dos. Seguramente van a poder seguirme un poquito más. Yo sé que no es tan común que ustedes lean en estadística, pero créanme que ayuda mucho, sobre todo porque estamos en estos temas que se supone que son repaso, que sé que en realidad en muchas ocasiones no es un repaso, sino es la primera vez que lo veo. Entonces, ayúdenme para que lleguemos a los temas de estadística 2. Listo. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, buen día.